Prédica número 2516, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 23 de noviembre del 2014. ¿Por qué es tan poderosa la hermandad? La importancia de la hermandad, uniendo fuerzas, nuevo hombre, algunos ejemplos de hermandad en acción, David, Pedro en la cárcel, la historia del paralítico sanado por Jesús. Muy bien. Bueno, hoy voy a explicarles, o a empezar, voy a seguir, pero voy a empezar a explicarles por qué es tan poderoso aquí, adentro. Amén. ¿Por qué es tan poderosa la hermandad? Hemos estado estudiando varias cosas. Miren, el Señor viene pronto. Es un hecho que el mundo en el que vivimos hoy no es el mismo mundo de hace apenas 10 años, 15 años, 20 años. Amén. La maldad ha ido en aumento y hay muchas razones para ello, pero es una de las grandes señales que el Señor nos dejó del fin de los tiempos. Y esa es innegable. Y hay muchas otras. Así es que eso significa varias cosas. Significa que ya no tenemos tanto tiempo como antes para terminar nuestra carrera espiritual y absorber y asimilar toda la verdad que Dios quiera que quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Si alguien todavía no se había percatado de este gran detalle, pero nuestro tesoro eterno es la palabra de Dios en el corazón. Amén. Y si usted estudia su Biblia va a descubrir que en el reino de Dios hay personas llamadas pequeñas y hay personas llamadas grandes. En otras palabras, en el reino, allá arriba va a haber gente pobre y gente rica. Amén. Depende del tamaño de su tesoro. Y el tesoro es la palabra de Dios que dejamos que se escribiera en las tablas de nuestro corazón. No es las teorías que manejamos en la cabeza. No, es la verdad escrita en el corazón. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra. ¿De acuerdo? Ese es nuestro tesoro eterno. Bueno, pero el hecho que ya estemos llegando al final significa también que el nivel de batalla espiritual al que estamos enfrentándonos es diferente. Es otro. Esa es una de las grandes razones por las cuales la maldad ha ido en aumento allá afuera. No es la única, pero es una de las grandes razones. En otras palabras, es obvio que el mundo entero está expuesto a niveles de maldad a los que no estaba expuesto hace un tiempo. Y nosotros estamos batallando en contra de niveles de maldad con los que no batallábamos antes. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, el libro de Efesios habla de la batalla en contra de principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y la razón por la que hemos enseñado y el Señor nos ha edificado todos estos años para orar más fuerte y alabar al Señor más fuerte es porque Él sabía que en estos últimos tiempos íbamos a necesitarlo para mantener la victoria. Amén. Y para mantener a raya todas esas tinieblas y poder seguir siguiendo al Señor y recibiendo la verdad y seguir corriendo en nuestra carrera espiritual hasta que lleguemos a la meta. Amén. Si no aprendemos nosotros a levantar en alto el nombre del Señor de esta manera, o pues de manera enérgica, los espíritus, hermanos, empiezan a cerrar y a cerrar y a cerrar. Y cuando menos sentimos, empezamos nosotros a aceptar como bueno lo que no es bueno y a llamarle malo a lo que sí es bueno. Y empezamos a dejarnos ahogar por este río de engaño, ¿verdad? El Señor habló por medio de su espíritu que va a haber cada vez más y más engaño. Lo dijo de otra manera, pero eso es lo que estaba diciendo. Y eso es un hecho. Entonces, si no aprendemos a mantener nosotros lejos de nosotros esas cosas, manteniendo en alto el nombre del Señor Jesucristo, podemos ser presa también de aquello, ¿sí? Amén. Miren, yo no sé, aquí tenemos varios cristianos que son cristianos de más de 30 años. Tenemos varios, ¿verdad? Ustedes, estoy seguro, pueden dar testimonio que el cristianismo que se profesa hoy no es el que se profesaba cuando empezamos hace 30 años. ¿Es cierto o no es cierto? Está diluido, débil y enfermizo en comparación a lo que sabemos que debiera ser. Amén. Amén. Es la verdad, es la verdad. Y hemos estudiado en la palabra de Dios
¿Por qué sucede eso? Lo hemos estudiado. Estamos en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero algunos de nosotros todavía experimentamos la colita de la iglesia de Filadelfia y por eso tenemos un punto de comparación. Amén. Bueno, gracias a Dios hay felices y maravillosas excepciones. Yo conozco muchos lugares en donde están caminando como se debe. Pero hablo, digamos, en términos generalizados. Ahí es donde ya se ve cómo se ha ido perdiendo la fuerza y el poder, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una de las armas más grandes para pelear nuestras batallas y vencer en este último kilómetro del camino es la hermandad. Es la hermandad. Hace un momentito alguien de ustedes me compartía, tuvo una experiencia y se vio como débil y derrotado y no podía vencer esa una cosa. Le dije, solo espérate a oír lo que voy a enseñar y vas a entender por qué. Pero hay batallas que enfrentamos hoy en día para las cuales necesitamos del resto de la hermandad para enfrentarlas. O sea, solos no podemos. Esta es la razón por la que en el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora ahí no termina. Termina diciendo, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiere decir que la hermandad se hace cada vez más y más importante, vital y necesaria para que nosotros podamos abrirnos paso y llegar a la meta en este último kilómetro del camino. Amén. Así es que, hermanos, yo los necesito, los amo, oro por ustedes, me apoyo en ustedes cada vez más y más y más. Y esa es la experiencia de ustedes con el resto también, pero es la verdad. Hay una etapa del camino que uno más o menos elige caminarla sola porque no ve uno grandes multitudes yéndose a la par de uno, ¿verdad? Después de los fundamentos básicos, el camino ya no está tan superpoblado. Pero llega un punto que nos volvemos a unir ya para llegar al final del camino y ahí entendemos cómo nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, la semana pasada les expliqué acerca de el valor de la hermandad y qué es la familia espiritual en la que hemos sido nosotros incorporados. Voy a elaborar un poco más al respecto de esto y miren, apenas puedo esperar explicarles lo que les voy a explicar la próxima semana. Les voy a explicar qué clase de hermandad había entre Sadrach, Mesac, Abednego y Daniel. Pero eso viene la otra semana, porque tengo que darles las bases esta semana. ¿De acuerdo? Así es que no se lo pierdan. Pero hagamos un pequeño repaso, vámonos a Jeremías 3:14. Les voy a dar algunas citas donde terminamos la semana pasada, Jeremías capítulo 3, verso 14. 3:14. El día de ayer tuvimos una reunión de oración, pues siempre tenemos con los jóvenes, pero jóvenes creo que están de acuerdo conmigo. O sea, ayer pasó algo. El nivel y la dimensión fue otra el día de ayer. Y el Señor me abrió algunas cosas de su palabra y supe que estábamos en el camino correcto enseñando estas cosas ahorita. Amén. El orar juntos, eso trae mucha unidad. Por eso ven a los jóvenes que siempre quieren estar todos juntos. Ese es parte del fruto de estar orando juntos y estar buscando al Señor juntos. Entre nosotros, ¿saben con quiénes tenemos más? Pues el amor es parejo con todo el mundo, pero hay un vínculo con quienes vienen a las reuniones de oración, que no es igual con quienes no vienen a las reuniones de oración, porque hay una unidad espiritual que se establece allí cuando oramos juntos. ¿Me explico? Amén. Eso, o sea, a todos los amemos por parejo, hago la salvedad, pero también es un hecho y una realidad lo que estoy explicándoles. Bueno, pero vámonos a Jeremías capítulo 3, verso 14. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. El hecho que seamos creyentes, y no solamente creyentes salvos, sino personas a quienes Dios alcanzó con el conocimiento
de que hay una esposa y hay una ciudad y hay un trono y hay un grupo que se llama los 144,000, grupo del cual podemos llegar a formar parte. Eso se lo debemos al Señor, a su gracia y a su misericordia. Y el Señor no dijo que iba a sacar multitudes de cada ciudad y multitudes de cada familia. Es uno de cada ciudad, 2 de cada familia. Así es que qué privilegiados somos. El Señor pudo haber llegado con este mensaje a su vecino de enfrente o a su vecino de a la par, pero llegó a su vida, llegó a usted, llegó a su casa. Amén. Gracias a Dios. Y cuando el Señor llega y nos encuentra y nos salva, inmediatamente el Señor nos incorpora en lo que se llama la familia de Dios o la familia espiritual. Y en el verso 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y el Señor va a velar por proporcionar todo el conocimiento y todo el entendimiento que sea necesario para apacentar a su grey que está llamada a llegar al monte de Sión. Amén. Gracias a Dios. Y por gracia y misericordia de Dios, creo que esa es nuestra historia. Así es que podemos darle eternamente gracias al Señor por su misericordia. Amén. Muy bien. Ahora, Efesios 2:19. Efesios 2:19. Estamos repasando algunas de las citas de la semana pasada. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y entre paréntesis, hoy alguien me compartía una visión y básicamente lo que el Señor estaba mostrando a través de esa visión era que ya nos habíamos graduado del ámbito del Hijo, que está tipificado por el tabernáculo mosaico, y nos encontrábamos en el templo de Salomón, que representa el ámbito o la estatura del Padre. Y es cierto en muchos sentidos eso, ¿verdad? Amén, un templo santo para el Señor. Pero somos miembros de la familia de Dios. Termino con estas citas y vamos a hacer un diagrama. Vámonos a Efesios 3, versos 14 y 15. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Suficiente para nuestro estudio acá. Entonces, el nombre de la familia de Dios, ¿cuál es? O el apellido. Es Jesús. Amén. El apellido es Jesús. ¿Qué le dio a usted el apellido que usted tiene? Sus padres. Y con el apellido viene no solo un nombre, viene todo un carácter, temperamento, rasgos de carácter, ADN. Entonces, le guste o no, usted es igual a su mamá. Y le guste o no, usted actúa igual que su abuelito. Eso se lo ganó, así nació. Esa es la característica peculiar de su familia o de su apellido. Entonces, ¿qué lo hace a usted ser pariente de sus parientes? El nombre o la sangre. Tiene la misma sangre. Y pues con toda la ciencia moderna, ustedes saben que hoy en día ya nadie se escapa. Si no saben quién es el padre del muchachito, todo lo que hay que hacer es una prueba de ADN. ¿De acuerdo? Así es que el nombre familiar o el carácter de la familia, el ADN de la familia, lo llevamos hasta en la última célula del cuerpo. Entonces no podemos escaparnos de nuestra familia natural. Eso somos en lo natural. Amén. Así es que eso es lo que nos hace tener padres, padre, madre, hermanos, primos, tíos, parientes y todo lo demás en lo natural. Entonces dibujemos aquí
Vamos a ver cómo le hacemos. Dibujemos, voy a dibujar a dos personas. Este corazón representa a la primera persona y este corazón representa a la segunda persona. ¿Ok? Aquí hay dos personas. Y este corazón es la persona. Y todos sus rasgos de carácter y su nombre familiar y todas las características de su familia en la persona. Esto conecta a la persona con su familia. Y persona número uno, esta es persona número uno, va a ser muy diferente de persona número dos. Seguramente van a ser muy diferentes en todo, en su conducta, comportamiento, en sus rasgos físicos, ¿verdad? Color de su tez, color del pelo, color de los ojos, todo va a ser diferente, porque venimos de diferentes líneas, de diferentes linajes. Y eso nos hace ser personas con características especiales, únicas, particulares. Pues únicas y no únicas, porque esas son las características de toda nuestra parentela. ¿Sí? Muy bien. Pero un día llega Jesús al corazón. A ver, un día llega Jesús al corazón. Y aquí tenemos nosotros, el día de nuestra salvación, un nuevo hombre que el Señor crea dentro de nuestro viejo hombre. Amén. Ahora, ese nuevo hombre tiene los rasgos y las características ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ese nuevo hombre tiene el ADN ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y uno dice, yo pienso que es imposible llegar a parecerme al Señor Jesús algún día de mi vida. Bueno, usted no se parece a Jesús, usted se parece a su mamá, a su papá, a sus primos y a sus tíos. Pero el nuevo hombre que está en usted es Jesús en usted. Solo deje que crezca. Ya está allí. Ya está allí. Amén. Entonces, nuestro viejo corazón nos conecta, comunica con nuestra parentela natural. Pero nuestro nuevo corazón o nuestro nuevo hombre nos hace ser parientes o familia del Señor Jesús, quien creó este nuevo hombre, amén, y nos hace ser familia los unos con los otros. El secreto está en pedirle al Señor que unja nuestros ojos con colirio para ya no ver la figura externa y las características naturales de nuestro hermano, de nuestra hermana en Cristo, sino que nos permita ver más allá y nos permita ver al Señor Jesucristo en nuestro hermano y en nuestra hermana. Entonces vamos a saber que delante de nosotros tenemos a un pariente sanguíneo espiritual. Estamos unidos, estamos vinculados, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo ADN. Amén. Y por supuesto que nunca le haríamos daño a la persona del Señor Jesucristo, o así decimos. Pero cuando le hacemos daño a nuestro familiar en Cristo, le estamos haciendo daño a Cristo en nuestro familiar en Cristo o en nuestro hermano. Amén. Otra cosa importante. Bueno, digamos que aquí la persona número uno es usted. Aquí está la persona número uno. Y la persona número uno pues todavía tiene un viejo corazón un poquitito más grande que su nuevo corazón. Entonces de vez en cuando se le va a salir el apellido. Y va a actuar igualito a su mamá, igualito a su papá, o al abuelito, o a la abuelita. Y va a ir al Señor y le va a decir, Señor, yo sé que tú no me dejas de amar solo porque me porté feo. Quisieras tener una vez más misericordia de mí, limpiarme con tu sangre y de esa manera hacer caso omiso a lo que hice, a lo que dije. Sabemos que desde el día de nuestra salvación somos preciosos para el Señor. Pues ya lo éramos antes de ser salvos, aunque nos portábamos feo. Pero el día de nuestra salvación el Señor nos convierte en su especial tesoro, dice la Biblia. En un lado de la balanza ya lo éramos desde la eternidad pasada, pero ese día el Señor redime su especial tesoro. Así es que estoy seguro que eso es algo que no perdemos de vista. Y un día nos tropezamos y caemos y actuamos feo, pero sabemos que el Señor todavía nos considera preciosos. Amén.
y vamos al Señor así con un poquito de pena y le decimos, Señor, perdóname. No te gustó, ¿verdad? Perdóname. Ten misericordia de mí. Pero nunca perdemos de vista el hecho que el Señor nos sigue considerando preciosos. Amén. Y nos sigue amando y viene y nos dice, te perdono. Gracias, Jesús. Pero un día viene la personita número 2. Esa es la otra persona. La número 1 es usted. La número 2 es la otra persona. Y un día se le sale el apellido. Y nos contesta feo. Y actúa feo. Y se comporta feo. Bueno, ¿cómo puede ser que Jesús siga siendo precioso para nosotros cuando nosotros nos portamos feos? Y de repente pretendemos que esa otra persona, la número 2, dejó de ser preciosa para Jesús solo porque Él se comportó feo. Y nosotros lo tratamos como si dejó de ser precioso para Jesús y para todo el resto del planeta Tierra. ¿Me explico? Cuando el Señor nos abre los ojos y la otra persona se porta feo porque todavía es un ser humano, si logramos ver a Jesús dentro de esa persona, vamos a decir, Señor, esa conducta no anula en nada lo preciosa que esa persona es para ti. Y si esa persona es preciosa para ti, entonces es preciosa para mí también. Ten misericordia de esa preciosa persona que necesita ayuda porque acaba de hacer una mala elección y se tropezó y cayó. Ten misericordia de esa persona preciosa. Cuando Dios nos abre los ojos, descubrimos que nosotros no somos los únicos preciosos que existen en todo el universo. Toda persona en quien está el Señor Jesucristo presente es preciosa. Entonces ven, si Dios nos abre los ojos, empezamos a vivir y a experimentar una hermandad. Ya no hay tales de que todo iba re bonito hasta que dijiste lo que dijiste. No, pues porque no puede seguir siendo bonito. Cristo sigue estando allí y Cristo sigue amando a la persona. Amén. Y nosotros nos portamos igual o peor si somos honestos. ¿Y Cristo sigue amándonos a nosotros o no? Amén. ¿Ven qué cosa? Así es más fácil perdonar a los demás, ¿verdad? Cuando nos vemos nosotros en ellos. Pero lo importante es entender que dentro de cada persona que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo, está el Señor Jesucristo presente. Eso nos hace ser familia, la familia de Dios. Y el nombre, el apellido de la familia espiritual es Jesús. Amén. Bueno, ¿qué le parece? Uno más. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora les cuento pues que la familia de la fe no son únicamente los que llevan el título de vida cristiana. No, el título de la denominación a la que pertenezcamos o de la iglesia a la que pertenezcamos no nos convierte en familia de Dios. Lo que nos convierte en familia de Dios es el ADN de la sangre preciosa del Señor Jesucristo presente en nuestro nuevo hombre, en nuestro nuevo corazón. Amén. Muy bien. Entonces, ahora vean, examinemos estas citas. Segunda de Corintios, a partir de capítulo 5, a partir del verso 14. Segunda de Corintios 5, vamos a leer a partir del 14. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Oyeron eso?
A nadie conocemos según la carne. Nuestra comunión y comunicación, la que tenemos entre nosotros, ya no está basada en nuestro hombre exterior, nuestro hombre natural, nuestro hombre físico. Es que no me gusta el color de tus ojos. Es que no me gusta el color de tu pelo. O es que nadie me puede tener respeto aquí que no saben que yo soy don fulano de tal. No, a nadie conocemos según la carne. Y dice, y si a Cristo conocimos según la carne, quienes tuvieron el privilegio de ver a la persona de Jesús de manera personal y presente hace 2000 años, dice, ya no lo conocemos según la carne. No es el lado físico lo que interesa, amén, es lo que hay adentro, es la sangre del Cordero y el nombre del Señor que está presente. Así es que a nadie conocemos según la carne. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Pero ya no conocemos a nadie según la carne. Abran paso porque aquí viene el fulanito no. Por supuesto no dejamos de darle honor a quien merece honor, pero al final de cuentas no se trata de eso. Nuestra comunión no es en base a lo que seamos por fuera. Nuestra comunión es en base a lo que somos y tenemos por dentro. Entonces eso elimina toda barrera, todo prejuicio y todas esas cosas. Amén. Porque Cristo está en mí, Cristo está en los demás, entonces somos una sola familia. Estoy enseñándoles cómo mantener la hermandad para entonces de veras poder enfrentar nuestras batallas con poder. Vámonos a Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, verso 10. Leímos ese verso, pero vamos a seguir leyendo del 10 al 18. Gálatas 6, del 10 al 18. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y se acuerdan que en la epístola a los Gálatas Pablo lidia con este grupo de judaizantes que estaban tratando de convencer a los primeros cristianos que ellos tenían que seguir practicando los estatutos de la ley mosaica y circuncidarse físicamente y ese tipo de cosas. Entonces dice, verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya no es que hay por fuera, es quien está presente por dentro. Amén. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Está refiriéndose a los padecimientos que Pablo experimentó, ¿verdad? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, por favor, vamos a Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así es que el Señor ha abolido todas las diferencias externas, visibles, porque de lo que se trata es de ese nuevo hombre que tenemos adentro. Amén. Y Efesios 4, a partir del verso 22. Efesios 4, 22. Conocemos estas citas, pero veámoslas en este contexto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y ya olvídense de, es que yo soy fulanito de tal y yo merezco respeto. Y ese tipo de cosas. ¿Que no saben quién soy yo? Ustedes saben de eso. Todos sabemos de eso. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirnos del nuevo hombre también significa mentalizarnos de tal manera que estamos conscientes de Cristo en nosotros y Cristo en los demás creyentes. Amén. Y es en esos términos que nosotros nos relacionamos. Miren, es que somos tremendos. A veces hasta nos molesta la manera como la otra persona danza o como la otra persona intercede. ¿Pero por qué tiene que gritar tan fuerte? Bueno, tápese los oídos y usted saque la tarea que a usted le toca hacer. Y olvídese de la otra persona. Pero seguimos juzgando en el plano natural y se nos olvida, nos desenfocamos. Esa persona está haciendo algo para lo cual el Señor la ungió, algo que obviamente no me dio a mí. Así es que unamos fuerzas y con la gracia que esa persona tiene dada por Dios y la gracia que Dios me dio a mí, la gracia que Dios le dio a la otra persona, todos juntos levantemos el nombre del Señor y saquemos la tarea. Amén. La otra semana voy a enseñarles de una forma un poco más puntual este misterio, pero se los he explicado en el pasado a grandes rasgos. El hecho que Dios le dio una porción de su nombre particular a cada uno. Él no le dio todo su nombre a un solo individuo. La Biblia habla de una medida de fe que Dios nos ha dado, de una medida de espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Así es que Dios le dio una porción especial de su nombre a cada uno. Hay una etapa del camino en donde usted solito y yo solito, con la porción del nombre del Señor que Dios nos confió, podemos abrirnos paso y llegar a donde Dios nos quería en ese momento de nuestra jornada. Pero llega un momento en donde necesitamos el poder de todo el nombre del Señor para seguir abriéndonos brecha. Amén. Resulta que mi hermano tiene una porción que yo no tengo. Mi hermana tiene una porción que yo no tengo. Entonces, cuando nos unimos y levantamos y bendecimos el nombre del Señor, entendemos el poder, la fuerza, la potencia, la gloria que eso genera, que eso pone en movimiento. Amén. No lo voy a hacer hoy. Espero que el Señor me recuerde hacerlo la otra semana. Pero el diablo tiene una hermandad también y los demonios no trabajan solos. Pues hay algunos que sí, pero a otros niveles siempre van acompañados. Por eso en el libro de Isaías, cuando describe todas las criaturas que van a terminar sus días en el lago de fuego, dice, y fueron echados al lago de fuego, cada uno con su compañera, dice. ¿Se acuerdan? Con su compañera, con su compañera. Amén. Cuando un espíritu sale de alguien, está en los lugares secos, sin reposo, ¿verdad? Y un día regresa a espiar, a lo mejor la plaza sigue vacante, ¿verdad? Y ya está bien barridita y bien limpia. Y dice, cuando se mete de regreso en la persona de la que salió, ya no regresa solo, regresa con una hermandad. Amén. Y después tienen una hermandad de demonios. Amén. Aún el enemigo entiende el poder de la unidad y lo practica. Eso es fácil probarlo en la palabra de Dios. Amén. Entonces ven el poder de la hermandad, ven cuán importante es.
Bueno, ¿qué les di ahorita? Efesios 4:22, ¿verdad? Sí hicimos eso. Ah, sí lo hicimos. Ok, suficiente hasta allí. Entonces, veamos algunos ejemplos del poder que hay en la hermandad. Veamos algunas historias bíblicas de cómo la fuerza de la hermandad consiguió algo maravilloso, algo maravilloso. Veamos, hagamos uno acá. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23. Algunos de estos casos son clásicos. Segunda de Samuel 23. Entonces, espero que estemos entendiendo cuán importante es nuestro hermano en Cristo para nosotros, nuestra hermana en Cristo para nosotros. Cuán importante es la familia de Dios, la familia espiritual. La semana pasada les expliqué que la familia de Dios no es una idea que a Dios se le ocurrió en el camino, es algo que ocurrió desde la eternidad olam, desde la eternidad pasada. Ya la familia estaba constituida. Cuando nos llegó el momento para venir aquí abajo, el pecado nos corrompió, nos pervirtió, nos apartó de Dios, pero el Señor Jesucristo nos persiguió hasta encontrarnos, hasta interceptarnos donde nos encontrábamos y nos incorporó de regreso a la familia espiritual, a la familia de Dios. Amén, amén. Esa es la familia que va a prevalecer por todas las eternidades que vienen. Su familia física, disfrútela mientras la tiene y mientras dura, porque allá la familia física habrá cesado. La Biblia dice que allá arriba vamos a ser como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Claro que nos vamos a reconocer y a conocer porque allá lo vamos a saber todo. Así es que ya deje de preocuparse de si va a reconocer a su abuelita o no va a reconocer a su abuelita. Allá vamos a tener un entendimiento perfecto. Pero familia solo aquí, eso es algo que Dios creó para el tiempo. La familia es algo temporal, la familia física, la familia natural. Y aún así es tan importante que vamos a rendirle cuentas al Señor cuando estemos delante del tribunal de Cristo, del cuidado que tuvimos de nuestra familia. Delante del tribunal de Cristo vamos a comparecer como individuos, vamos a comparecer como familias, vamos a comparecer como congregaciones, vamos a comparecer como naciones. Amén. Eso es un hecho. Muy bien. Pero cuando todo haya sido dicho y hecho, habrá cesado la familia natural y lo único que permanece es la familia espiritual. La familia espiritual. ¿Sí? Muy bien. Bueno, regresando al poder de la hermandad, veamos una historia aquí muy emocionante. Se trata de David y sus secuaces. Antes que David llegara al trono de Israel, en esa famosa época en la que el enloquecido rey Saúl estaba buscando la vida de David. Y David tenía que huir de un lado al otro. Y básicamente David llegó finalmente a la cueva de Adulam y allí eso se convirtió en su cuartel general. Hasta llegaron sus padres a vivir con David ahí a la cueva de Adulam. Y es de allí que David incursionaba. David no estaba solo. Él sabía que su supervivencia dependía también de la hermandad. ¿Y se acuerdan que David se hizo de un pequeño ejército de hermanitos en Cristo? Algunos tenían unas cualidades excepcionales, pero uno no sobrevive solo. Hay batallas que uno no puede enfrentar solo. Muy bien, y esta es la gente que se le pegó a David. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josebeb, Basebet, el Tacmonita. Ahora eso no es nombre, aquí los traductores no le atinaron. Josebeb, Basebet no es un nombre propio. Está hablando de este hombre que se llama Adino, y Adino era el Tacmonita que se sentaba en la silla, dice. Era una particularidad, a lo mejor se refiere a un grado de autoridad que tenía él entre todo el grupo. Así es que todavía no tenemos el nombre. Dice, principal de los capitanes. Ok, aquí viene el nombre, Adino, ese es el número 1. Este se llamaba Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, él solito. Entonces miren, para llegar a formar parte de la hermandad y pelear las batallas de toda la hermandad, primero tuvimos que aprender a pelear nuestras propias batallas. Por eso este nivel de hermandad no se encuentra al principio del camino,
se encuentra ya terminando el camino, que nos lleva a encontrarnos con el resto de los hermanos maduros al final del camino, para poder unirnos todos y abrirnos brecha en ese último kilómetro, el haber peleado nuestras batallas como individuos. Amén. Por eso hay un lado del camino que tenemos que recorrerlo solos, creciendo en Cristo y dejando que Cristo se forme en nosotros. Pero ahí arriba vamos a encontrarnos con el resto de la gente que peleó sus batallas y caminaron hasta llegar a ese punto. A partir de allí nos necesitamos más que nunca al final del camino. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, uno de los 3 varones que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Ahora, no es porque tenía artritis. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Eran parte de una hermandad de guerreros poderosa, porque cada uno era guerrero de manera individual. ¿Me están escuchando? Así es que no nos quedemos fuera de esta hermandad de los últimos días. Peleemos nuestras batallas y nos vamos a encontrar en algún punto del camino para seguir juntos el resto del camino. Verso 11. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Debe haber sido vegetariano. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Entonces miren las características de esta hermandad. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, significa un deseo profundo y con mucha fuerza, dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? El deseo, el anhelo, ¿verdad? Esa tierra era su casa, pero ahorita él tenía que vivir como fugitivo, número 1, porque Saúl buscaba su vida, y número 2, porque los filisteos estaban apoderados de todo aquello. Amén. Entonces los 3 valientes, pues no necesariamente los 3 anteriores, pero a mí sí me da la impresión que sí eran los 3 anteriores. Solo oyeron a David decir: cómo me gustaría un traguito de agua del pozo de Belén. Solo oyeron a David decir eso, y los 3 dijeron: ahorita venimos. 3, una hermandad. Entonces, así como había una hermandad para pelear las batallas mayores y las batallas serias, donde hay una hermandad, la hay para todo. Y oyeron un día a uno de los hermanos tener un anhelo y decir: ¿cómo me gustaría beber las aguas del pozo de Belén? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Seguro está hablando de los 3 anteriores. Pero se imaginan, los 3 se metieron como merodeadores en el campamento de los filisteos. Entonces, probablemente uno tenía que marcar el camino y decirles: es por aquí, yo sé dónde está el pozo de Belén, mientras los otros 2 mantenían la guardia. Y después, cuando finalmente llegaron al pozo de Belén, probablemente uno se quedó vigilante, a ver si no venían enemigos, ¿verdad? Ahora, si era un pozo, intuyo que las aguas estaban un poco profundas. Entonces, probablemente el segundo de estos valientes se tuvo que inclinar adentro del pozo con algún recipiente para sacar el agua, mientras el otro lo sostenía de las piernas para que no se fuera de cabeza entre el pozo.
una hermandad. Uno solito no podía meterse al campo de los filisteos e ir a buscar aguas al pozo de Belén. Pero esta misma hermandad que se unía para pelear las batallas es la misma hermandad que se une para darle de beber al sediento y para satisfacer una necesidad que ni siquiera es de vida o muerte. Pero vean el poder de la hermandad, el amor de la hermandad. Amén. No hay nada más maravilloso que esto. El secreto de la iglesia primitiva es la hermandad que había entre ellos. Ustedes lo saben. En el libro de los Hechos, capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Y entonces vino de repente sobre ellos, vino un viento recio que llenó toda la habitación en la que estaban y se posaron sobre ellos lenguas de fuego, y fueron todos bautizados con Espíritu Santo y fuego, y empezaron todos a hablar en otras lenguas y a profetizar, y eran por todos unas 120 personas, 120 múltiplo de 144,000. Los que van camino a los 144,000 van a ser hermanos. Hermanos, es una hermandad. Es gente que supo pelear sus batallas a nivel personal solo para encontrarse en un punto del camino con el resto de la gente que supo pelear sus batallas. Y allí dijeron, ok, ahora unámonos para el resto del camino, para la batalla final. Peleemos como un solo hombre. Si hay que orar, oremos todos. Si hay que levantar el nombre del Señor, levantemos todos el nombre del Señor. Si hay un sediento entre nosotros, vamos a conseguirle las aguas de vida al sediento. Amén. La hermandad, la hermandad, la hermandad. Sí. Los relatos que tenemos de la unión que tenía la iglesia primitiva es porque ese tipo de unidad tiene que volver. Ahora no va a ser en esta vida esa clase de unidad, pero en un grado. Esa es la clase de unidad que van a tener los discípulos de los últimos días. Los 120 fueron los discípulos de los primeros días de la iglesia. Amén. Pero quienes van camino a los 144,000 son los discípulos del final de la iglesia. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Y ahí sí ya mencionamos Hechos. Vámonos a Hechos capítulo 12. Y veamos, hay ejemplos lindos en el libro de los Hechos de la hermandad que hubo entre los primeros cristianos, pero aquí hay una de mis historias favoritas. Hechos 12. Creo que puedo darles esta y otra más. Y entonces la otra semana vamos a estudiar el misterio de cómo es que Sadrach, Mesach y Abednego sobrevivieron el horno de fuego. Amén. Hechos capítulo 12, a partir del verso 5. La hermandad. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Se habían llevado a Pedro a la cárcel. No era la primera vez que encarcelaban discípulos, pero en esta ocasión se fue Pedro a la cárcel. Y hoy en día, si alguien se va a la cárcel, probablemente el resto de la hermandad se une para decir si de plano que tenía algún pecado oculto y por eso se fue a la cárcel. Pero no es así cuando hay verdadera hermandad entre nosotros. Amén. Pedro se fue a la cárcel. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? ¿Comer tacos al pastor con Pedro? No. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La hermandad se unió. Había una necesidad que debía ser cubierta. La hermandad se unió. Me llamó la atención que también por el Espíritu el Señor hablaba de mucho incienso proveniente del altar de oro del incienso. La palabra oración acá es la palabra hebrea atar. Atar. Atar es palabra hebrea. No atar de atarse las cuerdas de los zapatos, sino palabra hebrea. Y atar significa quemar incienso. Significa incrementar, aumentar. Eso significa literalmente lo que estaban haciendo los discípulos cuando Pedro se fue a la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incrementar el incienso, aumentar el incienso? Usted tiene una cantidad de incienso y hasta ahí llegó, pues.
Porque esa es su porción, esa es la gracia que Dios le dio a usted. Es la cantidad de incienso que usted puede quemar. Amén. Pero ¿qué tal que a su columnita de incienso se le suma la columnita de incienso del hermano? Entonces ahora ya son 2 columnas de incienso. Resulta que ahora tenemos el doble de incienso que al principio. ¿Qué tal que se nos une una tercera persona, una cuarta persona? ¿Qué tal que toda la iglesia se une a orar y cada uno empieza a elevarle al Señor su columna de incienso? Cuando todos estamos orando, hermanos, esto es un montón de incienso. Amén, es así como incrementamos el incienso. Y déjenme decirles que para estas batallas que ya estamos enfrentando necesitamos un montón de incienso. La palabra incienso en hebreo es muy interesante porque, entre otras cosas, significa fumigar un lugar cerrado para que se vayan de allí sus habitantes. Quiere deshacerse de piojos, pulgas, cucarachas y hormigas. Estoy hablando de toda clase de espíritus. Amén. Necesitamos mucho incienso. Amén. Entonces, usted y yo estamos limitados con nuestra columnita de incienso, pero usted únase a mí, yo me uno al otro y todos nos unimos. Amén. Y es un montón de incienso el que estamos quemando. Es un montón de incienso el que estamos quemando. ¿Sí? Y ven ustedes entonces, gracias a Dios, que Dios desde hace años empezó a sentar bases para que hoy podamos meternos con plena confianza y libertad a orar y a alabar al Señor. Amén. Porque de esa manera podemos quemar mucho incienso en este lugar y obtener nuestras victorias. Bueno, ellos empezaron a orar y miren lo que hizo la oración de la hermandad. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea, Pedro no hizo nada, él estaba durmiendo. El trabajo lo hizo la hermandad. Estaban en casa de alguien y ahí se metieron todos a orar. Estaban orando. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Da risa que le tocó en el costado porque debe haber estado tan dormido Pedro que el ángel le dijo, levántate. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Estaba tan dormido que necesitaba que le dieran dirección de todo lo que tenía que hacer. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, ¿por qué necesitaba una gran columna de incienso de oración Pedro para que esto aconteciera? Porque él tenía que atravesar la primera guardia. Estamos hablando de soldados entrenados. Tenía que atravesar la primera guardia, tenía que atravesar una segunda guardia, tenía que atravesar una puerta de hierro. Si se hubieran juntado 2, 3 hermanitos a orar mientras los demás criticaban a Pedro, a lo mejor hubieran logrado pasar la primera guardia, pero les prometo que de la segunda no pasan, pues. Amén. Si hubieran sido unos 10, 20, 30 hermanitos que se juntaron a orar mientras los demás criticaban a Pedro, hubiera pasado la segunda guardia, pero de plano que no se le abre la puerta de hierro. Pero cuando se juntó toda la iglesia a orar, hermanos, no importa cuántos soldados romanos haya entre usted y su victoria, no importa cuántas puertas de hierro haya entre usted y su victoria, amén, el poder de la hermandad, todos juntos quemaron tal cantidad de incienso que el ángel tenía más prisa de sacar a Pedro de allí que Pedro de salir de allí. ¿Se dan cuenta? ¡Eh! Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, una historia más y punto y coma y seguimos la otra semana. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Esta es toda una historia. Marcos 2.
a partir del verso 1, Marcos 2:1. Así es que el propósito de esta enseñanza no es que digamos, ¡ala, qué bonito! No, es que nos unamos todos como una hermandad y oremos juntos, peleemos las batallas juntos, levantemos el nombre del Señor juntos. Amén. Y abramos los ojos y veamos a Jesús en la otra persona. Y ya no nos conozcamos según la carne, como leímos. Amén. Sino que sepamos que Cristo está en la otra persona. Y somos familia. Tenemos la misma sangre, el mismo nombre, el mismo apellido. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ese paralítico jamás hubiera podido llegar a la casa donde estaba Jesús sin la hermandad. ¿Ven? ¿Y cuántas veces nosotros estamos paralizados, espiritualmente hablando, y necesitamos de otros 4 que nos ayuden a llegar a donde está Jesús para que Jesús nos sane? Amén, con sus oraciones o de la manera que sea. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, uno de ellos debe haber sido ingeniero, descubrieron el techo de donde estaba. Obviamente no era de concreto, ¿verdad? De haber sido de tejas. Y empezaron a levantar las tejas y a quitar las reglitas de madera. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Se imaginan? Este hombre hasta aquí no ha movido un dedo porque no puede. Depende por completo de la hermandad. Entonces, la hermandad lo llevó a la casa. Al ver que era imposible entrar a la casa por vías normales, lo subieron al techo. Ahora, traten ustedes de subir a alguien amarrado a una camilla al techo. Si tenemos los ojos puestos en la persona humana que está en esa camilla, tiramos la toalla y decimos, ay no, mijito, mira, o sea, estás loco, pues mejor mira qué haces, yo me voy a mi casa, esto es demasiado. Imagínense tratar de subir al techo a alguien que está amarrado a una camilla. Pero no, Señor, la hermandad ve más allá de la humanidad y ve a Cristo en el corazón de las personas. Y el trabajo que les tomó subir a este hombre al techo debe haber sido indescriptible, pero lo hicieron. Y empezaron a desarmar el techo y empezaron a bajar al paralítico. Ahora bajarlo igual, no crean que tenían un juego de poleas o un aparato eléctrico para bajarlo del techo o algo así. Estoy tratando de que nos enfoquemos. La verdadera hermandad hace hasta lo último. No deja a medias el proceso. Necesita una respuesta y no va a descansar hasta no obtener la respuesta. No va a descansar hasta no poner a un paralítico delante del Señor Jesucristo. No va a descansar hasta no conseguir aguas del pozo de Belén. Amén. Entonces, verso 4, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora oigan esto, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, el paralítico ni siquiera tenía fe. Bueno, o sea, si alguna vez usted ha estado paralizado espiritualmente hablando, no me diga que tiene gran fe mientras sufre de parálisis espiritual. ¿Es cierto o no? Él dependía de ellos para moverse y hasta dependió de ellos para fe. Así es que aquí ocurrió algo no por la fe del paralítico, porque él no tenía ninguna. Ocurrió algo porque la hermandad tenía fe. La hermandad tenía fe. Amén. Así es que solo formemos parte de una gran hermandad. Y si hay alguien aquí que está paralizado espiritualmente hablando y no tiene fe para creer que Jesús puede sanarlo de su parálisis, no se atormente. Usted no necesita tener fe. Basta con que alguien más tenga fe. La unión que hay entre Cristo que está en mí y Cristo que está en usted. Amén. Eso es suficiente. Si alguien tiene fe
fe, el Señor va a hacer cosas. Amén. La fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí tienen ustedes un caso crónico de solo ver el exterior, ¿verdad? Y no poder ver más allá. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El proceso es este. Primero lo sanó de su parálisis espiritual interior y entonces ahora procedió a sanarlo de su parálisis física. Amén. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entró por el techo y salió caminando por la puerta. Todo por la fe de la hermandad. Ahora entendemos cuán precioso es nuestro hermano, nuestra hermana para nosotros en esta etapa del camino. Amén. Bueno, punto y coma. Démosle gloria al Señor y démosle gracias. Gracias a Dios. Amén, amén, amén.